En nuestras anteriores citas, les hemos recordado las adaptaciones cinematográficas de Drácula dirigidas por Todd Browning, George Melford, Murnau, Paul Landers. También les hemos hablado de películas como La hija de Drácula, El hijo de Drácula, La mansión de Drácula. Y así llegamos al año 1958, año en el que se estrenó otra de las películas míticas del cine de terror, Drácula, de Terence Fisher, una extraordinaria adaptación cinematográfica de la novela de Bram Stoker. No estamos tratando en este ciclo de películas de vampiros. Es un ciclo centrado en los films sobre Drácula, sobre los más importantes, los que, para cuantos pertenecen al Club Historias, son inolvidables. En los años 50 se produjeron películas como Con destino a la luna, de Irving Fisher, La guerra de los mundos, de Byron Haskin, Cuando los mundos chocan, de Rudolf Maté, El experimento del Dr. Quatermans, de Val Guest, La humanidad en peligro, de Gordon Douglas, Tarántula, de Jack Arnold. Fueron los 50 unos buenos años para la ciencia ficción. Y el terror, con La maldición de Frankenstein y Drácula, ambas de Terence Fisher. El Frankenstein. Aquí el Dr. Frankenstein. Más sensato el título, pero menos eficaz, de James Whale, del 31. Era difícil de superar. Toda una obra maestra. Así como La novia de Frankenstein, del 35, también de James Whale. Un director al que Billy Wilder, en El crepúsculo de los dioses, le rindió un recuerdo en 1950. Aunque todo un homenaje se lo debería haber hecho la Universal, que se forró con sus películas, siendo también inolvidable su adaptación de La máscara de hierro, de Alejandro Dumas, del 39, aunque antes ya nos había asombrado en el 33 con El hombre invisible, novela de Herbert George Wells. Pero la productora inglesa Hammer Films, con Terence Fisher, o Terence Fisher con la Hammer Films, lo intentó. Y con un Christopher Lee como la criatura creada por el doctor Don Víctor, en lugar de Boris Karloff, que si mucho fue en el cine, momia, diablo, doctor, más que nada tal criatura. Y La maldición de Frankenstein, que así se titula la adaptación cinematográfica de la novela de Mary Shelley, dirigida por Terence Fisher, resultó un éxito, lo cual ocurrió en el 57. Ya no dudó la Hammer en dedicarse exclusivamente al terror. Y es que el terror, así como la ciencia ficción, le resultaban altamente rentables. Pero en el caso de la Hammer, no solo importaba el dinero, y sí el producir aquellas películas que tenían ganas de llevar a cabo. Pero claro, el cine es un arte, ¿quién lo duda? Pero también una industria. Y sin dinero, poco se puede hacer o nada. Lo de El experimento del Dr. Quatermans les había animado a ello en 1954, versión cinematográfica de la serie que escribió Nigel Kneale para la BBC un año antes. Y con La maldición de Frankenstein se decidieron. Y aunque no está claro el asunto, los de la Universal decidieron ceder a la Hammer los derechos de toda su producción de terror, con la finalidad de que dentro de la ley hicieran nuevas versiones de cuantos más que humanos y otros ellos ya habían realizado. Así, la Hammer, tras tal operación, mágica para algunos, iniciaron el rodaje de Drácula, que en los Estados Unidos se titularía Horror de Drácula, en noviembre de 1957, en los estudios de Bray, cerca de Windsor, al lado del Támesis de tantas novelas policíacas, que no eran gran cosa, pero con unos excelentes decorados de Bernard Robinson, que nada tendrían que envidiar a los utilizados por la Universal para sus películas sobre el Conde, que aún podrían servir, y para algo habrán servido, que hay que rentabilizar hasta las escaleras del castillo de Drácula, cuanto más mejor. Con este Drácula
volvía el conde a ser tratado cinematográficamente como debía. La Hammer, cuando reunió el equipo de la película, desde luego que confió en él, pero nadie pensó que los resultados fueran tan sobresalientes. Fue un equipo sólido y dispuesto a correr altos riesgos. O sea, no se conformaron con hacer otro Drácula, y sí un Drácula a recordar. Lo consiguieron pese a sus defectos. Pero quien esté libre de defectos, que tire la primera piedra, lo cual deben tener presentes algunos que se dedican a la crítica, que parecen estar sobre el bien y el mal. El guionista, Jimmy Sangster, entró de botones en la compañía, y no dispuesto a cubrir tal puesto toda su vida, o durante la vida de la Hammer Films, hizo méritos hasta llegar a jefe de producción. Alguien, dicen, al que el humor negro le iba cantidad. Humor negro a la inglesa, de lo mejorcito, y además aficionado al terror. Y además del otro además, por si ya fuera poco, un tanto aventurero a la hora de escribir, audaz y dispuesto a experimentar. Su guión de Drácula es francamente bueno, pero poco valdría de no ser porque su pieza, para el puzzle cinematográfico del conde, contó con otras semejantes. Ahí estaba Terence Fisher. Terence Fisher, aunque ya cuando dirigió La maldición de Frankenstein se las debía saber casi todas sobre el arte y la industria del cine, apenas era conocido, pese a Extraño suceso y Chantaje criminal del 51 o La suerte está echada del 53, y a tener en cuenta su primera película de ciencia ficción del 52, otros dicen que del 53, Four-Sided Triangle. Su productor fue Michael Carreras con la Hammer Films, basada en una novela de William F. Temple, adaptada por Paul Tabori y guionizada por este y el propio Terence Fisher. Un atractivo argumento, una máquina es capaz de reproducir cualquier objeto, bien tratado. Barbara Payton es Lena y también Helen, una muchacha de la que están enamorados dos jóvenes. Robin, John Van Eysen, enamora a Lena, y el otro Bill, Stephen Murray, logra que ella pose para la máquina conformándose con su doble. Y a la otra Lena la llamarán Helen. Pero como es tan igualita a su modelo, acabará enamorándose también de Robin, y ahí empiezan los problemas. Un tanto romántica es la película, como románticas eran las dirigidas por Terence Fisher, por lo cual, para una película de miedo no parecía el realizador más adecuado. Pero la Hammer era de las que donde pone el ojo, pone la bala. Y aquel londinense, nacido en 1904, se encuentra con el encargo de dirigir La maldición de Frankenstein. Y como no fracasó precisamente, al año siguiente con el de Drácula. Había sido técnico en los Efferbush Studios y también allí montador, siendo en 1947 cuando dirigió su primera película, Colonel Bogey. Llegaría a fundar con Francis Searle la Delta Film Productions, pero la gloria le llegaría con dos mitos del terror, Frankenstein y Drácula. Sé que Drácula, por ejemplo, no es una película perfecta y que el adaptar la obra teatral y no la novela la perjudicó bastante, porque la verdad, entre la novela de Bram Stoker y la adaptación teatral de Hamilton Dean y John Balderston, la diferencia es abismal. Pero el romanticismo de Terence Fisher, el gótico de Jimmy Sangster, los colmillos de Christopher Lee, el imperturbable Van Helsing, o sea, Peter Cushing, todo ello acaba resultando fascinante. La acción de este Drácula se sitúa en 1885, o sea, si no contamos mal, 12 años antes de que se publicara la novela. Y en cuanto al clásico argumento, hay unos cuantos cambios, para los cuales digamos que se hacía un guiño al espectador. No hacía falta decir quién era Drácula. Cuando Harker, John Van Helsing, se acerca al castillo, también sabemos quién es. Pero ya no va de víctima y sí de cazador de vampiros. En esta, el antes un tanto tontorrón de Jonathan Harker va de listo. Pero claro, el conde es mucho Drácula y Harker acaba como siempre siendo su víctima. Y a todo lo dicho hemos entrado por lo anormal, debido a unas frases que se nos dicen al principio,
Una de ellas que no se oía cantar a ningún pájaro. No hay rayos, no hay truenos, no hay viento. Pero que no haya pájaros que canten, eso no es normal, como dice Harker. El guionista que ataca psicológicamente a los pobres espectadores. La aparición del conde, tras haberlo hecho una misteriosa mujer, es tranquilizadora. Parece un tipo afable. Es un perfecto anfitrión, como en la novela de Bram Stoker. Y es que Jimmy Sangster, pese a seguir la adaptación teatral, rescata partes de la novela sabiendo que así podía lograr un terror que era imposible mantener de otra manera. Me alegra que haya llegado sin contratiempo, Mr. Harker. Y de no ser porque todos sabemos que ocurrirá lo que tiene que ocurrir, de lo contrario no sería la película digna del conde, creeríamos que allí nunca pasaría nada. Vuelven a funcionar los ajos, el agua bendita, los crucifijos, pero como en el Nosferatu de Murnau, el vampiro no acabará por clavarle una estaca en su corazón debido a la luz del sol. Polvo eres y en polvo te convertirás por muy vampiro que seas. El estacazo, en este caso, se lo dio Van Helsing a Harker, que nunca pasa de segundón. Para mí, no sé para ustedes, pero respeto su opinión, al igual que espero respeten la mía. Lo mejor de la película son los decorados de Bernard Robinson, uno de los del equipo de la Hammer. Meticuloso su trabajo. Y cuando Van Helsing, enfrentado a Drácula, duelo de titanes, descorre las cortinas para que entre la luz, la atmósfera es sobrecogedora. Pero en esta película había muchas más cosas que revolucionaban las tradicionales, o ya las tradicionales sobre Drácula. Bela Lugosi y demás, de enseñar colmillos, nada. Y en este sí que los luce Christopher Lee, aunque solo en una ocasión se ve al vampiro mordisquear como está mandado, haciéndolo en el cuello de la adorable Mina, Melissa Stribling. Antes lo insinúan bajo la capa del conde. Y es que en los 50, acciones así de vampiro no eran del agrado de todos los espectadores, y a muchos no agradaron, pero a otros muchos sí. El espíritu de la novela estaba mejor reflejado. Su rostro estaba cadavérico, con una palidez acentuada por la sangre que manchaba sus labios, mejillas y barbilla. De su cuello manaba un fino reguero de sangre. Tenía los ojos desorbitados por el terror. Se tapó el rostro con sus pobres manos magulladas, que mostraban en su blancura las señales rojas del terrible apretón del conde, y se oyó un gemido sofocado y desolado, en comparación con el cual el grito que había lanzado antes no parecía más que la expresión rápida de una aflicción infinita. En las otras, en las anteriores, ni sangre. Y recuerden que en el Drácula de Todd Browning ni siquiera vemos clavarle Van Helsing la estaca al conde. No desbancaría al Drácula de Bela Lugosi, pero sería un Drácula creador de una importante secuela. Después de esta película de Terence Fisher, las de vampiros serían diferentes, o a semejanza de ella, para mayor gloria de la Hammer. Conocíamos a los intérpretes de los monstruos: Bela Lugosi, Lon Chaney, Boris Karloff, John Carradine, y con el Drácula de Terence Fisher también conocimos a Christopher Lee, que ya había encarnado a la criatura de Frankenstein, aunque él no se muestra muy agradecido con tales personajes, diciendo en cuanto puede que no le agradan, prefiriendo que se le juzgue por otras interpretaciones, lo cual es prácticamente imposible. Pese a su notorio desprecio por Drácula, lo interpretó como hace todo buen actor, o sea, poniendo toda su ilusión en ello, pasando a ser tan mito por ello como su predecesor Lugosi. Lee es alto, delgado, elegante, al menos lo era en el 58,
Él, por ser miembro de la nobleza italiana, descendiente directo del emperador Carlomagno, sabe mucho de lo que significa tener rancio abolengo. Lo lleva en la sangre. Y hasta con la sangre del monstruo por sus venas, de mentirijillas, claro, se le nota. Nacido en Londres el 27 de mayo de 1922, siendo hijo de un oficial del ejército, antes de La maldición de Frankenstein, había intervenido en películas como Extraña cita de Terence Young, su debut en la pantalla del 47, Matrimonio de Estado de Basil Dearden del 48, El hidalgo de los mares de Raoul Walsh del 51, Moulin Rouge de John Huston del 53, La princesa de Éboli, también de Terence Young del 55, sin olvidarnos de Puerto África de Rudolf Maté del 56 y Moby Dick, también de John Huston y en el mismo año. Christopher Lee, buen lector de Drácula, tuvo en cuenta lo que no tuvo Bela Lugosi, el que un conde, ya por ser conde, tiene que resultar atractivo y fascinante en el caso de ser vampiro, lo cual conlleva tener una buena carga erótica para atraer a las mujeres, y esto lo tenía Bram Stoker. La verdad es que cuando sale del ataúd con los ojos sanguinolentos, lentes de contacto, ansioso de sangre, es de una inolvidable brutalidad. Como la música de la película de Malcolm, la película tuvo un gran éxito, una producción muy rentable, más que La maldición de Frankenstein, o sea, un filón a tener en cuenta. Christopher Lee tendría que volver a ponerse casi una docena de veces los colmillos postizos que los otros dientes eran suyos, aunque antes fue Sherlock Holmes, Dr. Jekyll, la momia. Pero en la película también hubo otro actor que colaboró mucho en su éxito. Peter Cushing, siempre tan delgado, siempre tan demacrado, que interpretó al profesor Van Helsing, un tipo a temer por cualquier vampiro. Peter Cushing, también inglés, de Kenley, Surrey, de 1913. Y ya en el 35 debutaba en el teatro. Ha intervenido en muchas películas sin que nos olvidemos de que hizo buena radio en los Estados Unidos. Tengo en mi mente, al igual que de Christopher Lee, planos de Peter Cushing, no solo de esta y otras películas sobre Drácula o de Frankenstein. Por ejemplo, de Doctor Terror, de First Francis, del 64, o de La Guerra de las Galaxias de George Lucas del 77. Para mí fue un gran actor, y su presencia en no pocas películas las ha salvado. Y no cabe duda de que en el Drácula de Fisher, cuando se planta ante él, hace temblar al vampiro, muy expresivo en esto también Christopher Lee, que bien sabía cuando la rodó lo que es pasar miedo. En la RAF había servido durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco en este Drácula el conde moría como en la novela de Stoker, que en el ataúd estaba mortalmente pálido, como una figura de cera, y los ojos rojos refulgían con la horrible mirada vengativa que yo también conocía. Los ojos del conde vieron el sol que se ocultaba y la mirada de odio se tornó en mirada de triunfo. Pero en ese mismo instante, el gran cuchillo de Jonathan centelleó al hender el aire. Grité al verle cortar el cuello, en tanto que el machete del señor Morris se clavaba en el corazón. Fue como un milagro. Ante nuestros mismísimos ojos, y casi en un decir amén, el cuerpo se redujo a polvo y desapareció de la vista. Puede que Christopher Lee, de no haber alcanzado el éxito con La maldición de Frankenstein y Drácula, las de Terence Fisher, más con la segunda que con la primera, perdido hubiera estado por los repartos y siempre de malo, pese a su porte, de todo un gentleman, algo que debió tenerse en cuenta cuando se le encargó encarnar a Sherlock Holmes. Fuera pirata, pistolero, a recordar su interpretación en El hombre de las pistolas de oro, dirigida por Hamilton en el 74, o enemigo público y privado número 1 de James Bond, y ya no digamos como Fu Manchu, sus interpretaciones resultaban convincentes como malo de película. Pero ya en el 63 nos hacía saber la clave de su éxito
que no es otra que la de conocer, estudiar a fondo el personaje a protagonizar, como en el caso de Drácula, Fu Manchu y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por decir algunos. Y una de las características que consideró más sobresalientes del Conde, creado por Bram Stoker, era su impacto erótico, lo cual supo aprovechar al final de los 50, marcando un nuevo derrotero a seguir, y se siguió en las películas del vampiro o de otros vampiros. No cabe duda de que otros, tanto productores, directores, actores, se pasaron al cubrir la pantalla de sangre, demasiado elixir de la vida, que no en pocas ocasiones logró un efecto contrario, no crear terror, sino que los espectadores se murieran, pero de risa. Y además había que aprovechar el que el Drácula de Terence Fisher fuera en color. Los demás habían sido en blanco y negro, lo cual podía potenciar la erótica violencia del conde, algo que también tuvo en cuenta el director. La sangre, para Christopher Lee, hablamos de su Drácula, era sinónimo de virilidad, por lo que el vampiro tenía que ser viril. De lo contrario, mal iba a atraer a las mujeres, que su poder hipnótico solo servía para dejarlas cual estatua, pero no para que se rindieran en sus brazos, dejándose mordisquear con placer. El beso, en las películas de Hitchcock, inolvidable, el de Grace Kelly y James Stewart en La ventana indiscreta de 1954, es el coito. Tantos besos, pues tantas veces. El mordisco, en el que se aunan el placer del vampiro, así como de su víctima, y la excepción confirma la regla, es el orgasmo. Y eso fue lo que hizo tan erótico al conde a partir del Drácula de Fisher. Dado el éxito de la película, no se dudó en explotar el filón, como hacían los buscadores de oro, hasta que el público dijera basta, si es que alguna vez lo iba a decir, cosa que aún está por verse. Y el vampiro, que no debemos olvidarnos de que es conde y por lo tanto prefiere a las mujeres aristocráticas, a las campesinas suele dejarlas para el arrastre, continuó en las pantallas cientos y cientos de veces con desigual fortuna, llegando a ser interpretado por varios actores, pero ninguno de ellos logró la popularidad como Drácula de Bela Lugosi y Christopher Lee, el de los 30 y el de los 50. De Terence Fisher y también de la Hammer Films es la película Las novias de Drácula, del 60, pero sin Christopher Lee. Y sí con Peter Cushing, otra vez como Van Helsing, que si no le importaba estar solo ante el peligro, y el peligro tenía nombre, el conde Drácula, menos ante otro vampiro, el barón Meinster, encarnado por el guaperas de David Peel, todo un libidinoso seductor. La Hammer, con Las novias de Drácula, no quería darse un traspiés, que tras una película como Drácula, no podía ofrecer algo que no tuviera igual calidad, aunque en ella el conde solo estuviera en el título. Por lo que para llegar a un guión definitivo, sí que la sudaron sus autores, en el que intervinieron 3 guionistas, algo inusitado en la productora, que fueron el inevitable Jim Sangster, Peter Bryan y Edward Percy. El productor Anthony Hinch, así como Michael Carreras, lo tenían claro. Había que triunfar. Y triunfaron. En el 65, Christopher Lee volvía a ser el conde Drácula en Drácula, príncipe de las tinieblas, también de Terence Fisher, continuación del Drácula del mismo director, en la que no aparece Peter Cushing, y es que eliminaron a Van Helsing, el terror de los vampiros, una tontería y casi un insulto para el profesor, porque al principio, tras ofrecer las últimas imágenes de Drácula, había que situar al espectador, se nos dice bíblicamente que finalmente apareció un adversario armado con el suficiente conocimiento para destruir al vampiro. Apareció y desapareció. Pero al menos Christopher Lee estaba allí a toda pantalla. Se dice que si no había vuelto a interpretar antes al conde, es porque le tenía ojeriza, y no es cierto. Y sí, el que no se lo habían propuesto. Lo que no le agradó es que tenía que simultanear el rodaje de la película con otra, Rasputín, que resultó un bodrio, y también su diálogo, indigno de un conde como Drácula. Drácula en el 58, según Hammer y Terence Fisher,
se nos había quedado reducido a un montón de cenizas. Y había que ingeniárselas para que tal montón de polvo volviera a ser un vampiro dispuesto a morder preferentemente a hermosas doncellas. Así que dos parejas, perdidas en un bosque, acaban refugiándose en el castillo de Drácula. Lo clásico. Serán atendidas por el que dice fue criado del conde. Y dice fue porque ya está muerto. Pero a uno de los varones lo lleva hasta un sótano, dándole pasaporte para el otro mundo. Y lo cuelga cabeza abajo. Y así su sangre cae sobre las cenizas de Drácula que poco a poco... En fin, no estaba mal lo ideado por John Elder, guionista, para resucitar al conde. Pero creaba un problema. El tono de tal principio difícil era de mantener en toda la película. Demasiado alto. Para eso no había tanto ingenio. Y se resolvió haciendo aparecer en contadas ocasiones a Drácula. No obstante, en el 65, por mi parte, tenía un buen conformar con la presencia de Bárbara Shelley, una vampira como pocas. La verdad es que cuando el monje Andrew Clee le propina el estacazo, bien sujeta por otros religiosos, revolviéndose convulsivamente y gritando como una posesa, pegué un buen salto en la butaca. No es que sintiera que la estaca se clavaba en mi corazón, es que fue como si yo se la clavara. Una impresionante escena, también valorada por Daniel Piri. Hay simbolismos en esta película que no debieron ser del agrado de algunos creyentes. Y, salvo en el erotismo, la Hammer cada vez más lejos del conde de Bram Stoker. Un pecado que no cometió Francis Ford Coppola. Da la impresión de que, tanto en esta como en las demás películas de la Hammer sobre el conde, lo que hacían era leer por alto la novela, sirviéndose únicamente de aquello que consideraban les podía valer para una secuencia, aunque sin tener ninguna idea clara sobre la misma. De ahí que Drácula, aunque muerde bien al inconfundible estilo de Christopher Lee, algunas veces aparece porque sí, porque ya era demasiado tiempo sin que hiciera una de las suyas. Y de Drácula, príncipe de las tinieblas, príncipe de las tinieblas a secas, es otra película de John Carpenter, a Drácula vuelve de la tumba. Drácula vuelve de la tumba, del 68, también con guión de John Elder, fue dirigida por Freddie Francis, que no aportó nada nuevo en la Hammer a lo hecho por Terence Fisher, salvo recrearse aún más en lo erótico. Y más sexo había en la siguiente de la Hammer, El poder de la sangre de Drácula, producida al año siguiente. Lo cierto es que Drácula vuelve de la tumba fue la película más taquillera de la serie, por lo que quedaba claro que el camino seguido, el del sexo, era rentable, pero la calidad a la baja. Y acabarían por tener poco que envidiarles las películas mexicanas de Alfonso Corona Blake, El mundo de los vampiros, Las mujeres vampiro o El santo contra las mujeres vampiro, y en las que tuvo de compañero a Miguel Moraita, El vampiro sangriento y La invasión de los vampiros. En Drácula vuelve de la tumba, tenemos a un conde capaz de arrancarse la estaca del pecho. Se había apuntado mal. Recordemos que en Drácula, príncipe de las tinieblas, el conde se quedaba atrapado en el hielo, diríamos que congelado, algo que ya se suponía no era tan eficaz como lo de la estaca. Y tal sospecha se vio confirmada en su continuación. Un sacerdote se llega al castillo con el ánimo de exorcizarlo, crucifijo en mano, temblando de miedo, bastante torpe. Y Drácula, prisionero del hielo, resucitará al recibir sangre del sacerdote, que se pega un buen morrón al verle, cayendo al lado de él. Y la sangre de su herida beneficiará al conde, y además servirá al vampiro. Drácula, furioso, desea vengarse del obispo que ordenó el exorcismo, y para ello
Nada mejor que andar a mordiscos con los seres más queridos para el obispo. El Drácula de Todd Browning me quedaba lejos, menos el de Terence Fisher. Pero, y sobre todo a partir del poder de la sangre de Drácula, era yo quien procuraba estar lejos de aquellas nuevas películas sobre el conde, pese a los escotes. Y eso que, en esta película, también con guión de John Elder, había un interesante tema a tratar. A un viajero, siendo testigo de la muerte del conde, solo se le ocurre coger como recuerdo un poco de la sangre del vampiro, así como su medallón y su capa. Los miembros de 3 familias participarán en una ceremonia en la que un joven está dispuesto a beber la sangre del conde. Y claro, en una vieja iglesia, Drácula acabará resucitando. Las hijas, hechizadas por el conde, no dudarán ni en matar a su padre. Una de ellas, Linda Hayden, lo hará con un hacha. La recuerdo feliz, tumbada sobre la tumba de Drácula, su nuevo padre, como se tumban los perros al lado de sus amos, esperando la caricia. Pero entre ellas también son unas vampiras de cuidado, que en cuanto pueden, se muerden. Al final, solo una se logrará salvar. Tras ellas, un cementerio. Se diría que los de la Hammer, en cuanto al personaje Drácula, anduvieron desorientados. Por lo que las siguientes de la productora con el conde, si no se nombraran, no pasaba nada. Pero hay que hacerlo. Alguno diría que somos unos olvidadizos. Drácula vuelve de la tumba era un lujo comparada con Las cicatrices de Drácula, en la que ya se degenera demasiado la historia del conde. Y además, una cosa es el erotismo al servicio de una película y otra, una película al servicio del erotismo, buscando a un público fácil, rentable, que no solo cubra los gastos. Aquí ya la Hammer sí que se despistó, o quiso apostar por otro camino. No fue el bueno. En Las cicatrices de Drácula, de 1970, dirigida por Roy Ward Baker, se sigue contando con Christopher Lee como el conde Drácula. Para él pecó de sádica y la consideró como la peor de la serie. En cambio, es donde él tenía más diálogo. Claro que en el caso del conde siempre es poco. Descuidada su realización salvo el aprovechamiento del color. Y en el 72, Drácula AD 1972, aquí titulada Drácula 1973, porque se estrenó en el 73. Y aunque con ella volvió el profesor Van Helsing, y por lo tanto también Peter Cushing, el vampiro con la Hammer seguía cuesta abajo, pero no con la agilidad suya cuando baja por las paredes del castillo. En la Hammer ya no estaban Michael Carreras, Anthony Nelson y Anthony Himes. La película la había dirigido Alan Gibson, así como Los ritos satánicos de Drácula, una detrás de otra, en el 72, aún peor. Hasta el propio Christopher Lee parece que lo que menos le apetece es encarnar al conde o a un conde, porque cualquier parecido con Drácula ya casi era mera coincidencia que pretende destruir el mundo mediante la peste bubónica. Peter Cushing, como siempre, hace lo que puede. Para muchos, una de las peores películas sobre Drácula. Aunque ya digo lo que es para mí, ya no era el conde el que aparecía por la pantalla, pese a Christopher Lee. Recuerdo que con El baile de los vampiros del 67 me divertí mucho, pero también me aburrí mucho. ¿Qué cosas? Y es que tiene partes un tanto soporíferas, pero desde luego lo bueno triunfa sobre lo malo, y ahí está para siempre esa parodia que en este caso es un homenaje a las películas de vampiros, sobre todo de Drácula. Hay secuencias verdaderamente geniales. Muy resultona la del vampiro diciendo que el crucifijo no sirve para nada, cosa que no es cierto en los vampiros de Transilvania, pero sí en otros que tienen otras debilidades, no precisamente la de la cruz. Y de un vampiro blanco y pálido, pasando por un vampiro de olvidar, como lo fue David Niven en Vampira, de Clive Donner del 74, aunque la película, no hay que exagerar, algún momento bueno tiene, a un vampiro negro
y suponemos que también pálido, el de Drácula negro, originalmente Blácula, del 72, un año para atrás, y sigo porque me toca, de William Crane, que tuvo continuación en Scream, Blácula Scream, del 73, dirigida por Robert Kellyan, mejor según algunos que la otra. William Marshall era tal conde, y la película de mala nada, cruda sí, y tierna también. Por lo racial se pasó de puntillas. El vampiro Blácula, convertido en tal por el conde Drácula, comenzará a hacer de las suyas en Los Ángeles cuando allí es transportado por unos tratantes de antigüedades que no saben lo que se llevan de Transilvania. Y más o menos en nuestros tiempos, lo de siempre. Eso sí, con unos colmillos que aún destacan más en lo negro y con una historia de amor. Su tina morirá empalada. Él, en una central eléctrica, en polvo negro se convierte al sorprenderle la luz del sol. Andy Warhol's Drácula, también Sangre para Drácula, del 74, dirigida por Paul Morrissey, aunque todavía no se ha dicho que no al cotilleo de que fue el ya nombrado Antonio Margheriti quien se encargó de la realización. En 3 dimensiones, vertió sangre por las salas de muchos cines, aunque tiene poco del Drácula de Bram Stoker. Menos erotismo y más terror. También dijo Andy Warhol: coges un poco de chocolate y coges 2 trozos de pan, y pones el dulce en medio y te haces un sándwich. Y eso sería un pastel. Debería haberlo tenido en cuenta para la película. El conde, en la macabrada de Andy, está hecho una birria. Inválido y flojo de cerebro. Lo interpreta Udo Kier. Todos sus males los achaca a que por Transilvania ya poca sangre le queda. Y con su secretario se va a Italia. Del 79 es Amor al primer mordisco, de Stan Dragotti, con George Hamilton y Susan St. James. Hamilton hace de Drácula un ligón hortera, y Susan St. James es una modelo que se enamora estúpidamente de tan impresentable vampiro. Claro que en el 79, ¿qué importaba lo del amor al primer mordisco si llegaba el Drácula, dirigido por John Baldan, el interpretado por Frank Langella, contando además con Laurence Olivier, Donald Pleasence y Kate Nelligan? Tuvo $8 millones de presupuesto. Y es una película polémica. Recordar a Sylvia Kristel en Drácula Widow, del 87, y a un buen conde, el interpretado por Jack Palance, siendo dirigido por Dan Curtis, con guión de Richard Matheson. Y Drácula en el cine español. Jesús Franco, en 1969, dirigió El Conde Drácula, coproducción hispano-italo-alemana, que se anunció como la primera película que adaptaba con toda rigurosidad la novela de Bram Stoker, lo cual no fue cierto. Una lástima, porque contó hasta con Christopher Lee, quien aceptó encarnar al vampiro, porque se le dijo que, al fin, saldría en pantalla tal como lo describió el escritor, o sea, y entre otras cosas, con un bigote blanco y largo. Y lo del bigote fue una de las pocas cosas respetadas, porque la historia sí que se cambió, para decepción de muchos. Y eso que Klaus Kinski, en el papel de Renfield, hizo una soberbia interpretación, no estando menos afortunado Christopher Lee. Lo que pasa es que resultaba de una frialdad no propia de Drácula. Pero él, en esto, no tuvo la culpa. A Jesús Franco, Lee ya le conocía bien. Con él había interpretado un año antes 2 de sus caracterizaciones del malvado Fu Manchu, producidas por Harry Alan Towers, al igual que El Conde Drácula, tituladas El Castillo de Fu Manchu y El Beso de la Muerte. Y le parecía un buen director. También de Jacinto Molina Polnacci, o de Polnacci Jacinto Molina, otro caso atípico en nuestro cine, tenemos un Drácula. En el 67
se nos presentó como licántropo en La marca del hombre lobo, película dirigida por Enrique López Eguíluz, siendo el argumento y el guión del propio Jacinto Molina. Ya hay un vampiro, encarnado por Julián Ugarte en esta película, así como en Los monstruos del terror, de Hugo Fregonese y Tulio de Micheli. Nachi, antes de hacer de Drácula, haría también, y además de Hombre Lobo, La noche de Walpurgis, de León Klimovsky, del 70, de Dr. Jekyll, en el 71, en El Dr. Jekyll y El Hombre Lobo. Claro que también de León Klimovsky, y en el mismo año de Jack el Destripador, de José Luis Madrid, así como de Quasimodo en El jorobado de la morgue, en el 72, de Javier Aguirre. Y en este año, El gran amor del conde Drácula, también de Javier Aguirre. El argumento y el guión, como de costumbre o casi, de Jacinto Molina, aunque en lo último acompañado por Alberto Isúa y el propio director. La fotografía fue de Raúl Pérez Cubrero y la música de Carmelo Bernaola. La originalidad de esta película, que algunos ponen a caldo, está en que el vampiro se nos quiere morir de amor y además suicidándose. Los resultados ciertamente no fueron como para lanzar las campanas al vuelo, pero ahí está otro Drácula, encarnado por Paul Naschy, tras dudar en serlo, que a su físico el conde no le va. Le acompañaron entre otros Heidi Politov, Rosana Yanni, Mirta Miller, Dick Wiener y Álvaro de Luna. También en el mismo año interpretaría Los crímenes de Petiot, de José Luis Madrid, y muchas más hasta el presente, ya algunas dirigidas por él, como La bestia y la espada mágica del 83, una de las más interesantes de quien antes de hacer cine se dedicó a cosas tan saludables, no económicamente, como dibujar cómics, recuerden su Snake Blake, y levantar pesas, no para tirárselas a nadie, sino para participar en torneos, también en alguna olimpiada. También del 72 fue La saga de los Drácula, de León Klimovsky, con guión de Lazarus Kaplan, huele a seudónimo, con un resultado poco notable, pero más que el de El gran amor del conde Drácula. En este caso, el vampiro fue interpretado por Narciso Ibáñez Menta, padre de Narciso Ibáñez Serrador. Tina Sainz, Tony Sberg, Cristina Suriani, María Costi, El Galiné y JJ Paladino acompañaron a Narciso Ibáñez Serrador en una historia en la que la nieta del conde, embarazada, en compañía de su marido, regresa al siniestro hogar, al de su no menos siniestro abuelito, y ello ocurre a principios de siglo. Ella no tiene claro lo de su estirpe, pero no tardará en darse cuenta de que el castillo está pero que lleno de vampiros, como si celebraran un congreso. El niño nace muerto, y ya saben de lo que es una madre capaz dispuesta a vengarse. Pero también ella, que es Tina Sainz, acaba muriendo tras eliminar a la vampirada. Pero claro, ella, que se llama Berta, es de los Drácula, y su sangre da vida a su hijo. Un Drácula más. Del 68 era Malenka, de Armando de Osorio, con Anita Ekberg, John Hamilton, Diana Loris, Julián Ugarte. No es de Drácula, pero hay otro conde, el conde de Boldurg, la bestia de la película, que la bella es Anita Ekberg, que a un castillo se va. Superior a las otras mencionadas. A partir de esta, a Armando de Osorio le daría bastante por el cine de terror. Y hay más en nuestro cine con vampiros, pero nunca se logró una película como El Drácula de Terence Fisher. Aunque Las hijas de Drácula, dirigida por José Larraz, es de tener en cuenta. Claro que la película es de producción inglesa. José Larraz, el de Síntomas, del 73, que tuvo su éxito, es un pintor español afincado en las Islas de los Escándalos, inclinado en sus películas hacia la intriga psicológica. Y el conde, por unos años, prácticamente desapareció de las pantallas. Pero, Drácula es mucho Drácula. Es el vampiro, con mayúscula. Y siempre vuelve. Eso lo saben muy bien. Lo sabemos todos los del Club Historias.
Drácula, en el cine al menos, volvió en el 92. La película Drácula de Bram Stoker, visto por Francis Ford Coppola. Todo un gran acontecimiento. Y también en el 92, Drácula Rising de Fred Gallo, producida por Roger Corman. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El Príncipe de las Tinieblas.